Empecemos. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Vamos aquí a hacer la instancia de seguimiento, que es una de las etapas que está prevista dentro del programa de formación de formadores de la Escuela Más Ciudadanía. Les pedimos, por favor, si pueden prender sus cámaras para poder verles y saber con quiénes estamos aquí el día de hoy. Quienes puedan hacerlo, les estaríamos muy agradecidos y agradecidas. Ahí veo que aparecen unas caritas, muchas gracias, para que nos podamos ir conociendo mejor. Voy a partir entonces ya de lleno con a lo que vinimos. Como les decía, la jornada de seguimiento y el objetivo aquí hoy es tanto poder conversar sobre la etapa que ustedes ya realizaron como sobre lo que viene, porque sabemos que hay hartas dudas de cómo se hace la implementación y cómo estamos ahí nosotros como equipo pendientes de ustedes para ayudarles en su proceso. Vamos a explicarle ahora todo lo que va a venir, pero antes nos vamos a dar un momento para poder conversar sobre lo que ustedes ya hicieron, que fue estudiar. Había harta información arriba en la web. La compañera ahí, Eva, que nos estaba hablando recién, muy matea, bajó todo el contenido, lo estudió. Muchas gracias, Eva, por eso. Espero que todos y todas hayan podido hacer algo similar. Em, bueno, y como la presentación bien lo indica, estamos justo a la mitad de nuestro proceso formativo. Tenemos ya realizada la jornada inicial, el periodo que comprendió las últimas 2 semanas de aprendizaje autodidacta, donde ustedes pudieron acceder ahí a los contenidos de la plataforma. Y hoy está ahí, como bien lo indica, usted está acá, estamos en la jornada de seguimiento. Tuvimos una primera jornada en la mañana con otro grupo de formadores y formadoras, y el objetivo de este lugar aquí hoy de vernos y de conversar es abordar cómo les fue en el aprendizaje autodidacta, poder aclarar cualquier duda que tengan, profundizar sobre ciertos temas, despejar ahí cualquier cosa que no les haya quedado tan clara. Compartirles un poco cómo ha sido también para nosotros la experiencia facilitar, y ojalá de eso poder transmitirles las lecciones que hemos aprendido en este proceso. Después contarles cómo va a funcionar la etapa de implementación, que es la que viene a continuación justo después de esta jornada, y cómo va a ser el cierre, para lo cual necesitamos que ustedes nos envíen un reporte de su escuela Más Ciudadanía hecha por ustedes mismos como facilitadores y facilitadoras. Dicho esto, entonces, bueno, vamos a ver aquí. Ustedes estuvieron estudiando estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Ahí había en la plataforma harto material, tenían un manual de contenidos que era muy contundente con todo lo que necesitan saber sobre cómo se hacen las leyes en Chile. También derivado de eso pudieron ver la PPT, sobre la cual se basa la Escuela Más Ciudadanía, que la usamos siempre ahí de telón de fondo para ir apoyando el trabajo de los relatores cuando estamos facilitando el espacio. Además de eso, tuvieron acceso a la estructura de la jornada pedagógica, que es donde se detalla el paso a paso de cómo se hace la escuela, las actividades, los momentos, em, y todo el material anexo para aquello. Vieron ahí tarjetas para las distintas actividades, la cronología, el puzzle, después el juego de roles del módulo 2, y de hecho esa tiene como su propio documento, porque es harta información en cómo hacer ese juego. Y además, lo habrán visto después, y si no lo vieron, están a tiempo de verlos todavía. Subimos unas cápsulas formativas donde la idea era poder ayudar a cimentar todos los contenidos que ustedes ya habían entendido en los instrumentos anteriores. Entonces, el contenido teórico que vieron en el manual, después el contenido más aplicado que pudieron estudiar en la estructura y en los otros anexos de la jornada pedagógica, y todo esto volcado a la PPT. Comprenden lo que es la Escuela Más Ciudadanía, y en estas cápsulas hicimos como el recorrido de cómo se va haciendo y cómo va tomando forma la implementación de una Escuela Más Ciudadanía, orientada directamente para ustedes como formadores y formadoras. Así que si alguien no vio las cápsulas, son breves, son 4 cápsulas breves. Les invitamos ahí a que las revisen, porque es como para consolidar todo lo que pudieron aprender en los otros instrumentos. Entonces, habiendo hecho este viaje, así por así decirlo, vamos a repasar un poquito en cuáles son las actividades que componen los 2 módulos de la Escuela Más Ciudadanía, que son todo esto ya materia que ustedes manejan, no tengo duda, porque seguro ya lo vieron en los documentos,
pero para hacer un repaso y que estemos todos aquí con la mente puesta en el mismo lugar, repasar entonces que el módulo 1 tiene 4 momentos en cuanto a las actividades que ahí se desarrollan. Partiendo con esto de las ideas previas, vamos a una cartulina en blanco, los participantes escriben todas las cosas que tengan en la cabeza sobre la ley y el proceso legislativo, que se va a retomar al final, ¿no? Por eso lo vamos a ver ahí un poquito después. Terminado eso, pasamos a la actividad de la cronología legislativa, que es súper dinámica. En general, los chicos y chicas lo pasan muy bien haciendo esta actividad porque es muy lúdica, en el cual vamos armando ahí esta línea de tiempo en orden cronológico sobre hitos relevantes de las leyes en la historia de la humanidad y de Chile, ayudándonos ahí a generar una conciencia sobre cómo las leyes nos han acompañado siempre y cómo también han ido evolucionando, tal como las sociedades han ido evolucionando a lo largo de la historia. Posterior a eso pasamos a la jerarquía normativa, una versión simplificada de lo que es la pirámide de Kelsen, que tiene estos 3 niveles, el fundamental, el legal y el administrativo, que se vuelca luego a este juego que es el puzzle piramidal, donde hay que clasificar y adivinar en qué parte van, dependiendo de la norma que estamos viendo ahí en el papelito. Y luego de pasar por una instancia de entremedio más teórica sobre los poderes del Estado, terminamos con una reflexión y la actividad final es cómo nos gustaría participar, ahí haciendo harto hincapié en uno de los focos principales que tiene la Escuela Más Ciudadanía, que es el rol de las personas, de cada una y cada uno de ustedes en este proceso. Las leyes las hacen efectivamente colegislando 2 poderes del Estado, pero nosotros y nosotras tenemos un rol cívico que jugar en eso también. Y el módulo 2 ya pasa derechamente a lo que es la tramitación legislativa y tenemos toda la explicación teórica que a veces efectivamente puede parecer un poco larga, pero que después se pone a prueba directamente en este juego de roles donde los participantes pasan a ser diputados, diputadas, senadores, senadoras, el Poder Ejecutivo, siempre tenemos ahí un presidente o una presidenta, y también a la sociedad civil, a la ciudadanía que ejerce su rol a lo largo de este proyecto de ley ficticio del campeonato de los Juegos Tradicionales chilenos. Y para cerrar toda la Escuela Más Ciudadanía en este segundo módulo, retomamos la primera actividad de todas, que eran estas cartulinas, anotamos ahí con otro color todas las cosas que aprendimos en el camino, lo que reforzamos, lo que recomprendimos, podemos tachar ahí las ideas con las que ya no estamos de acuerdo de nosotros mismos de antes de hacer el módulo, nos llevamos ahí en el fondo de manera gráfica el aprendizaje obtenido a lo largo de estos 2 módulos de la escuela. Entonces, me gustaría en este momento, dado que ustedes pasaron estas últimas 2 semanas estudiando, revisando los materiales, leyendo, viendo los videos, abrir un espacio para dudas sobre el proceso de aprendizaje, los contenidos, de la metodología, de cómo se hacen las actividades, de los materiales. Si tienen dudas sobre el proceso de implementación o de lo que viene después, vamos a tener toda una segunda mitad de de esta misma reunión para hablar de eso, así que en este momento les invito a que podamos expresar dudas más bien de lo que estudiaron, ¿no? Si tienen ahí alguna consulta sobre cómo se hace algo, de lo que leyeron, de la jornada pedagógica, o sea, algún concepto técnico que les gustaría que les explicáramos o en el cual quisieran ahondar. Este es el momento para aquello, porque entendemos que quizás la primera vez que uno se acerca a los contenidos pueden parecer algo un poco bien novedoso, pero ahí con el paso del tiempo uno se va acostumbrando y va comprendiéndolos cada vez mejor. Entonces nosotros aquí estamos para acompañarles en este proceso y que se puedan sentir muy cómodos y cómodas tanto con los contenidos de cómo se hacen las leyes como con las actividades que propone la Escuela Más Ciudadanía para trabajar con los públicos, con lo que ustedes van a trabajar muy prontamente. Entonces, si quieren hablar, pueden pedir la palabra. Vamos a ir dando la palabra en orden. Eva tiene la mano pedida. Eva, te escuchamos. Bueno, con referencia a la plataforma, ya les dije el problema que tenía, que no puedo escribir en el cuadro de diálogo de la presentación y en otra cosa que dice que faltan 3 días, que creo que es un foro que tampoco he podido entrar ahí. Por lo demás, todo está bien. La duda es la siguiente, con relación a la jornada que nosotros tenemos que hacer, esa hay que hacerla antes del 26 de febrero, ¿cierto? Antes de que cierre la escuela. Sí, así es. Todos y todas deben hacer una implementación de prueba dentro del periodo de este programa, que es antes del 26 de febrero. Y vamos a estar viendo los detalles sobre esto.
después de esta sección, vamos a hablar, les vamos a contar todo lo que viene por delante. Tenemos hartas láminas dedicadas a eso, así que esperamos que se despejen todas las dudas. Ok, gracias. Ah, y Eva, sobre lo que decía sobre los días, eso también aprovecho de aclararlo. La plataforma, si tú te acuerdas, tenemos este proyecto, este programa de la formación de formadores, está dividido en 5 fases. Tiene 5 momentos. Tuvimos una jornada inicial, después estuvimos el momento del aprendizaje autodidacta. Hoy estamos en la tercera fase, que en verdad es como solo el día de hoy, que es la jornada de seguimiento, que es justamente esta instancia. Y posterior a esto tenemos 2 fases más, que son la fase de implementación, que es más larga, dura casi un mes, y luego para el cierre, ya la jornada de cierre, que es la fase final. Cada una de estas fases tiene su espacio en la plataforma digital. Entonces, cuando ya se está llegando a la fecha en que se va a terminar una de estas fases y vamos a pasar a la otra, la plataforma así lo indica. Entonces, eso es lo que viste ahí que dice, te va avisando, faltan 2 días, falta un día, queda poquito tiempo. Eso es lo que te muestra la plataforma. Quiere decir que ya se estaba acercando la fecha para esta reunión de encuentro, justamente. Está abierto el micrófono para quien quiera plantear sus dudas, si quieren aclarar cualquier tema que tengan sobre tanto los contenidos como la. Ahí Daniela está pidiendo la palabra. Daniela Pedrero, te escuchamos. Daniela, no te escuchamos. Tienes cerrado el micrófono todavía. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo una duda muy como práctica de alguna manera, porque yo participé con ustedes en la escuela en el auditorio. Ya, perfecto, qué bueno. Entonces, mi pregunta es si yo como participante o asistente tengo que igual forma hacer la ejecución de la actividad. Sí, claro que sí. Esa es una muy buena pregunta porque es un sí rotundo, en el sentido de que quienes han pasado por la Escuela Más Ciudadanía como participantes reciben un certificado de que se formaron con nosotros. Esa instancia estuvo dirigida por este equipo, el equipo de la Unidad de Participación Ciudadana, y en el fondo nosotros acreditamos que tú, Daniela, en este caso, tienes esos conocimientos adquiridos en el taller. Y eso es una cosa. Pero este ¿Ya? programa de formación de formadores, lo que va a entregar al término de este programa es un certificado que acredita que tú estás capacitada para realizar la escuela Más Ciudadanía. Ah, Entonces, es como un nivel súper avanzado respecto de lo que ya hiciste, porque en el fondo adquiriste las herramientas para replicarlo, que es mucho más complejo, y por eso es un programa que dura 2 meses y que no es solo el taller mismo, sino que hay como esta instancia de aprendizaje y luego de poner a prueba, y el poner a prueba de hecho es lo más importante de todo, porque el minuto en que tú haces tu propia escuela Más Ciudadanía es cuando te conviertes en facilitadora de la escuela. Y nosotros lo que necesitamos para poder cerrar este programa y acreditar que tú tienes las competencias para realizar la escuela tal como nosotros la estamos haciendo en estos días, necesitamos saber cómo te fue, necesitamos tener evidencia de que lo hiciste, necesitamos que tú hayas explicado los conceptos, hayas aplicado las dinámicas, en el fondo que hayas hecho el mismo trabajo que nosotros hicimos cuando tú fuiste de participante a esa escuela en el auditorio. ok. Y tengo otra duda, pero es relacionada al contenido. Hay algo que no me quedó como muy claro. Cuéntame. Hay una parte que habla sobre la comisión mixta, ¿cierto? Ujú. Y dice que tiene que estar compuesta tanto por diputados y senadores, pero mi pregunta es, ¿ellos tienen que tener alguna especialización eventualmente en la temática que se está desarrollando el proyecto de ley? ¿O no Muy específica, necesariamente? me gusta mucho tu pregunta. Yo todas estas preguntas se las redirijo a Cristóbal, que es nuestro relator estrella del módulo 2. Así que Cristóbal, adelante. Hola a todos, todas. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Qué bueno.
Daniela, sí, una excelente pregunta. De hecho, no, nos la han hecho en otras circunstancias. No, efectivamente, la posibilidad de legislar, digamos, la tienen tanto los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras, de igual manera. Entonces, lo que se hace en la comisión mixta es que como para que haya una comisión mixta tiene que haber una discordancia entre lo que dice una cámara y la otra, se sortea en ambas cámaras. Está compuesta por 5 diputados o diputadas y 5 senadores o senadoras, es decir, 10 personas cada comisión mixta, y son parte de un sorteo en cada cámara. Es decir, al azar quienes componen la comisión mixta, para que haya, no haya, digamos, alguna tendencia preestablecida de antemano y pueda trabajar, digamos, como desde cero esa comisión. O sea, no necesariamente tienen que ser especialistas en el área de lo que se va a legislar como proyecto. No, cualquier diputado, diputada, senador o senadora puede ser sorteado para participar en una comisión mixta independiente del tema, independiente que haya sido parte de la tramitación de ese proyecto o no, en alguna comisión en particular. Ah, ok. Muchas Ujú. gracias. ¿A ti? Súper, muy buena pregunta, Daniela, y yendo al grano con las cosas de la tramitación en concreto. Si tienen cualquier otra duda en esa línea, aquí estamos para resolverlas. Eh, Lucas, cuéntanos. Hola, ¿se me escucha Hola. bien? Sí. Súper. Tengo una duda específica que no he terminado de ver toda la información, entonces quizás esté ahí, pero me interesa mucho hacer esta instancia con las comunidades culturales en torno a la ley de artes escénicas. Entonces, como que estoy viendo cómo hacer el llamado para esta escuela y la aplicación que quiero hacer. Me gustaría mucho poder hacerlo alrededor de, también poder explicar cómo se construyó la ley de arte escénica y lo que está pasando ahora con la ley de arte de la visualidad y artesanía, como ejemplos para las comunidades artísticas con las que yo trabajo. Pero no sé hasta qué punto puedo como añadir info extra respecto a cómo esas leyes fueron construidas y cómo esas leyes también fueron parte de un proceso. Entonces, como que tengo dudas respecto a cuánta información específica de los sectores y las disciplinas en las que nosotros trabajamos podemos sumar también a la escuela, o si tiene que seguir como muy concretamente solamente la línea como más neutral quizás. Esa es una excelente pregunta. Nos han llegado inquietudes sobre ese proyecto de ley en escuelas anteriores, así que claramente hay un público que está ahí observando aquello. Pero es una muy buena pregunta también porque nos hace situarnos en el lugar de cómo llevamos esto a grupos específicos con intereses específicos. Em, y lo que nosotros recomendamos, y de hecho es algo que probablemente alguien del equipo se explaye sobre esto más tarde, pero siempre recomendamos que los ejemplos que se dan, porque uno igual tiene que ir contando como sobre distintos momentos de cómo se tramitó una ley para poner el ejemplo de cuando se votó, no se votó, se aprobó, se promulgó, eh, a cuántos trámites pasó. Eso se puede aplicar sin problema a leyes que ya sean leyes o hasta cierto punto que estén en tramitación. O sea, los ejemplos concretos es bueno siempre aterrizarlos a la realidad de los intereses de las personas que asisten para que justamente puedan enganchar mejor con el contenido de lo que se está enseñando en términos más teóricos, si se quiere, sobre cómo se hacen las leyes. O sea, aplicarlo ahí a lo que habla como a lo que le interesa a cada público es esencial para que sea pertinente para ellos y para ellas. Ahora, entrar como en el detalle como de una ley, como explicando más contexto y más, yo creo que eso ya escapa un poco de lo que se hace en la escuela, sin perjuicio de lo cual tú podrías juntarte con el mismo grupo de personas a tener como una tercera instancia después de los 2 módulos y hablar, ahora que conocemos cómo se hacen las leyes, hablar de eso. Creo que de hecho es una muy buena idea porque ya van a tener todos los contenidos para poder analizar justamente una tramitación legislativa. Pero no, dentro de los módulos mismos, creo que es muy bueno aplicar ejemplos pertinentes, pero no demasiado más, porque si no se te van los tiempos respecto de la metodología. Entonces, solo para seguir con esa idea que me parece bacán,
tendría que especificar, por ejemplo, que esa tercera instancia no sería dentro del programa, pues como que Sí. sería una instancia extra y como hacer esa separación formal. Sí, eso sería súper importante y explicarles a los asistentes que los primeros 2 módulos son parte de la Escuela Más Ciudadanía y que por ellos obtienen una certificación, porque todas las personas a quienes ustedes formen van a obtener su certificación, tal como la gente que formamos desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y que después, aprovechando que ya quedaron formados y formadas en estos temas, se les invita a esta otra instancia, esta tercera instancia de reunión para hablar de específicamente la materia. Me sirve muchísimo, muchas gracias. Sí, de hecho es una muy buena aplicación. Cuéntanos cómo te va con eso. Creo que puede ser muy interesante ahí cuando ya tengan todas las herramientas, cómo se da ese análisis. Daniela viene ahora. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo la verdad tuve hoy día la posibilidad de revisar el material, bien ahí apuradita, pero logré revisarlo todo y me pareció la verdad súper interesante, muchas cosas que desconocía y que en el fondo me permitió ver como con un poquito más de claridad ciertos aspectos más técnicos también del funcionamiento del Estado propiamente tal también. Entonces quería consultarles como si tienen alguna sugerencia de cómo o cómo les ha resultado a ustedes mejor explicar como esta diferencia entre el rol que tiene el presidente como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Eh, Porque eso igual siento que es importante para el momento en que se hace la evaluación de una administración de paso, ¿cierto? Como también poder hacer esa distinción y cómo podría ser, cómo les ha resultado a ustedes como más simple o más sencillo de bajar como esta diferenciación a grupos más jóvenes, quizás que no tienen tanto conocimiento. Voy a pedirle a cualquier persona de mi equipo que quiera complementar lo que voy a decir yo ahora, pero yo lo primero que diría en respuesta a tu pregunta, primero que bueno, que interesante cómo hacer esa distinción y poder explicarla, aunque la verdad es que nosotros en honor al tiempo no nos enfocamos tanto en aquello. Obviamente hablamos de los 3 poderes, se explica que hay pesos y contrapesos, cuáles son evidentemente, y el rol colegislador que tiene el Poder Ejecutivo junto con el Poder Legislativo a la hora de la tramitación de las leyes. Pero no nos hemos detenido particularmente en lo que tú preguntas. Entonces, no nos ha tocado como sentarnos a explicarlo, pero sería interesante igual quizás agregar como una línea sobre aquello. Em, pero siempre cuidando que no se te arranquen mucho los tiempos porque es harta materia. O sea, la escuela está pensada para un público que se está introduciendo por primera vez en estos temas y puede ser harta información y la idea es tratar de no agregar tanto más, un poco en la misma línea de lo que le decía Lucas, porque o sea, uno no dona el tiempo para que se alcance a cumplir como todos los momentos de la metodología, pero también porque ya es harto lo que se les explica, entonces para que ojalá lo retengan y puedan comprenderlo y trabajar con eso y las actividades están orientadas a reforzar lo que se explica, cada una de las cosas que se explica. Entonces, eso particularmente no está detallado, por así decirlo, no lo tenemos muy contemplado, pero una línea podría entrar ahí sobre eso que sería bueno. Veo que Cristóbal está sonriendo. ¿Quieres agregar algo, Cristóbal? Eh, no, nada, súper bien. Yo, si tuviera, creo que es muy importante la prevención que hace Margarita, porque en efecto la pretensión de la escuela tiene mucho que ver como el flujo de creación de política pública hacia adentro. Porque si yo tuviera que explicar la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno para efectos de la escuela, lo haría muy brevemente de una mirada como, para mí el gobierno es una política hacia adentro y el Estado como política de continuo es más hacia afuera. Y por eso uno siempre utiliza como un ejemplo claro de aquello las políticas que tienen que ver en relación a la diplomacia. Por ejemplo, el Estado de Chile tiene una política de Estado en función de sus relaciones diplomáticas con otros estados o con cierto respeto a ciertas concesiones internacionales, como los derechos humanos, por ejemplo. Pero que a efectos de la escuela, es más bien como esa línea haría yo, si es que lo fuera pertinente en el contexto en el que tú vas a implementar la escuela, pero no mucho más, entendiendo que nosotros vamos a desarrollar en la política hacia adentro, por decirlo de alguna manera.
y que tiene que ver con la creación de política pública, y en su mayoría a través de la creación de normas, que no necesariamente se responden a una política de Estado, sino que también responden a agendas particulares de los gobiernos y digamos, y sus principios rectores. Eso. Un desafío para las mentes curiosas, poder dejar todo en el menor tiempo posible y pasar todas las materias que nos interesan. Está muy buena la inquietud. Gracias, Daniela. ¿Alguien más tiene alguna duda de contenido? Daniela, la otra Daniela. Levantó la Sí, mano. perdón, soy bien preguntona. Dale nomás, para eso estamos acá. Tengo una duda en relación al rol del Tribunal Constitucional. ¿Ellos son los únicos encargados de revisar solamente los proyectos de ley o también los decretos y esas cosas? Sí, sí, toda normativa, independiente de la jerarquía en la que estén, porque ahí no sé si, yo parece, estoy tan seguro que me acuerdo de ti en la escuela de acá del auditorio. Y parece que lo hablamos un poco. Y tú, como bien sabes, como fuiste parte de la escuela, las normas tienen cierta jerarquía, Sí. que no necesariamente la hacen más importante que la otra, sino que tiene que ver más con el efecto práctico salvo la Constitución, por supuesto, con el efecto práctico de la interpretación de la ley. ¿Pero todas Y pasan por la revisión del Tribunal Constitucional? es que el Tribunal Constitucional no solo es que opere como una forma solo autónoma, digamos, como un árbitro que esté mirando constantemente las resoluciones o las distintas normativas que estén emergiendo de ministerios o de distintas instituciones públicas, sino que más bien, que en efecto pueden hacerlo, pero en el caso de la legislación, los mismos parlamentarios son quienes invocan al Tribunal Constitucional para que revise la constitucionalidad del proyecto de ley o eventualmente de una norma que ya fue aprobada. Ok. Entonces, sí lo revisa, tiene la facultad, a eso quiero llegar. Tiene la facultad, pero en efecto es más bien invocada esa facultad, más que el tribunal esté revisando todo el tiempo toda la ordenanza o, o reglamentos que puedan emanar de distintas instituciones públicas. Claro, no todas las leyes pasan al TC. Eso es importante Ex- dejarlo bien claro, sino que es cuando se solicita. Y también yo quisiera agregar que esto es algo que no abordamos en la Escuela Más Ciudadanía, justamente porque, como por la misma explicación que daba anteriormente, de que tuvimos que hacer una selección de cuáles iban a ser los contenidos introductorios, por así decirlo, y no fue fácil, y esto fue una de las cosas que dijimos, lo ponemos, no lo ponemos. Yo creo que esto sería un muy buen contenido para una escuela como 2.0, una escuela más ciudadanía como en vez de inicial, intermedia, porque es muy relevante. Sin embargo, entrar a explicar esto a personas que quizás todavía ni siquiera tienen la concepción de lo que es el ordenamiento jurídico y que está recién comprendiendo que existen distintos niveles, puede venir a confundir más que aclarar. Entonces, en esta ocasión no se incluyó dentro de los contenidos, pero quizás para el futuro podríamos evaluarlo. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda en cuanto a los contenidos o cómo se implementan las actividades antes de continuar? Profe Mauricio, me encantó. Profe Mauricio es profe, me imagino. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la duda? Estoy, Cuéntenos. estoy tratando de buscar la parte de la imagen aquí para compartir imagen, pero no me veo. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Hay una parte que dice cámara, que si lo pinchas te debiera mostrar tu video, No, me mostrarte a dice, ti. no se encuentra ninguna cámara disponible. Debe ser internet, Ah, seguramente, no sé qué quizás. será la señal. Pero bueno, Te escuchamos básicamente perfecto en todo contarle, caso. ya, mucho gusto. Primero saludar a Margarita, a Paulina, a Cristóbal, que lo conocí la otra vez cuando fuimos, obviamente, a las Express. Agradecerle mucho por esta instancia, obviamente. Tengo un par de dudas, básicamente. Soy profesor de Historia, Educación Ciudadana en el colegio que hago acá en Colina, obviamente. Me ha gustado mucho esta propuesta. Primero preguntarle a ustedes, en primer lugar, si es que continúan después de marzo. Perdón por ser tan honesto y directo, porque quiero saber Es si una vamos a buena seguir pregunta. trabajando con ustedes para poder plantear Sí, lo que tengo que decirles.
Sí, claro. Yo no. Yo soy la jefa del equipo, yo salgo en marzo, pero el resto del Exacto. equipo de momento se está manteniendo. Este es un proyecto que debiera continuar, está comprometido en diversos instrumentos administrativos, así que por ese lado, de que debiera haber continuidad, debiera haber, a menos que se tomara una decisión de eliminar toda esta área de trabajo, que evidentemente podría eventualmente suceder, pero no creemos que eso vaya a pasar. Bueno, desearte obviamente mucho éxito en lo que emprendas, Margarita. Muchas gracias por esta Gracias. instancia. Y obviamente la idea es que esto prevalezca en el tiempo, independiente del cambio de gobierno, porque como decía muy bien Cristóbal Felipe Ignacio, esta es una política más bien que debería ser de Estado, porque tiende a educar a la ciudadanía. ¿Ya? Y desde esa perspectiva es obviamente donde yo me instalo, obviamente, porque comentarles, por ejemplo, para que para la realización de la actividad, ya antes del 26 de febrero yo voy a poder hacerla, pero básicamente va a ser en la playa con amigos profesores, ¿ya? Eh, Pretendo a partir de eso, y de ahí nace mi duda, de qué manera se puede comentar posteriormente cómo fueron un poco los resultados del proceso, a través, por ejemplo, de un registro anecdótico, de una bitácora, donde yo pueda ir consignando las impresiones y las visiones de los que participen en este mini taller, con sus aciertos, con sus errores, obviamente, para que podamos de alguna manera también ir en el tiempo enmendando lo que puede cambiarse, por supuesto. Eso es mi primera pregunta, ¿de qué manera nosotros, quieren ustedes que de alguna manera nosotros vamos relevando esa información y haciendo la captura de se está entendiendo, es motivante? Obviamente para mí personalmente es extremadamente motivante. De hecho, quería comentarles algo que me acaba de llegar recién del CIAE, que es el Centro de la Universidad de Chile respecto de educación, y me dice coincidentemente, me dice que en Chile un informe de la Universidad de Chile, de la Universidad Austral, establece que pese a la alta valoración de la educación ciudadana por la ciudadanía, el 45% de quienes enseñan e imparten este tema no tienen la formación especializada, ¿ya? Y, por supuesto, uno de los temas que más nos preocupa, a mí por lo menos como profe me preocupa, es el hecho de que toda la forma de hacer las clases con el modelo tradicional. Y la verdad es que lo que ustedes nos ofrecen es súper innovativo porque efectivamente es altamente activo. Ya me llamó la atención profundamente cuando lo hicimos ahí, obviamente, in situ las actividades, porque me sorprendió incluso como desde la perspectiva metodológica. Ya, aprovecho de felicitarles porque la verdad es que estaba bastante bien estructurado ese día, no lo dije porque obviamente yo observo mucho al principio. Aparte, faltan profes con formación especializada, es decir, esto debiera ser el puntapié nacional porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro terruño, en el mundo también, por supuesto, cómo se desdeña la democracia y cómo se empiezan a abrazar posturas más totalitarias en el planeta, por supuesto. ¿Ya? Así que considerando estas cosas, que es algo que a mí me preocupa mucho instalar, yo ofrecería obviamente hacer clases derechamente con estas temáticas en mi colegio, porque yo soy el encargado de educación ciudadana, pero también obviamente realizar algún proyecto que pudiera generar mayor aprendizaje, más potente obviamente, y que pudiera tener una proyección en el tiempo. A partir de eso, con lo que continúa en este caso, con Paulina, con Cristóbal, contamos con ustedes, por ejemplo, para que estoy pensando en mi colegio, si armamos un proyecto, poder eventualmente invitarles a ustedes a hacer el lanzamiento de este proyecto, explicar con qué estamos trabajando, etcétera. Podemos hacer esas alianzas también en algunas escuelas con ustedes. Esas serían mis dos preguntas básicas. ¿Qué metodología quieren ustedes como a poder pesquisar información de cuando hagamos la actividad propiamente tal? Y en segundo lugar, si esta línea temática va a continuar en el tiempo, que es lo que yo profundamente deseo por Chile, obviamente, y por las y los estudiantes de este país y por básicamente la ciudadanía también, si ustedes van a poder acompañarnos eventualmente en algunos proyectos que nosotros podríamos generar. Eso, muchísimas gracias, perdón la lata. No, cero lata, profe Mauricio. Yo, pese a que no fui nombrada porque yo me voy en marzo, voy a responder a la pregunta porque todavía estoy aquí. Y sí, o sea, con quienes continúen, y me atrevo a hablar por ellos porque sé que estamos alineados en esto. Se pueden explorar alianzas de colaboración sin duda. El ánimo es que eso justamente es lo que estamos haciendo todo el tiempo.
desde el equipo han hecho un montón de alianzas de distintos tipos con establecimientos educacionales para llevar la Escuela Más Ciudadanía a distintas instituciones, llegando a jóvenes tanto de educación universitaria como secundarios. Y también con otras instituciones que no son de educación, sino de otros tipos, quienes también quieren llevar esto a funcionarios, nos ha tocado, organizaciones de la sociedad civil, y el plan es continuar justamente con esa senda, así que a menos, insisto, menos que se cerrara el área, eso es algo que sin duda se debería poder explorar a partir de marzo, y podemos incluso partir conversaciones ahora para ir tirando ideas. Dicho eso, gracias también por la apreciación de la metodología. Siempre nos viene bien una retroalimentación, y vamos a hablar concretamente de lo que vamos a necesitar de ustedes para recabar la experiencia de cada uno haciendo la escuela. Así que vamos a hablar de eso muy en breve. Tenemos varias láminas destinadas a eso y espero que eso ahí resuelva todas las dudas, y si no, hay otro espacio al término para que conversemos ya sobre el proceso, las dudas que hay sobre el proceso y la preparación y la implementación y el reporte y todo eso. Eso, así que muchas gracias, y nosotros felices de estar disponibles ahí para que esto llegue más lejos. Así que con aliados como profe Mauricio podemos justamente hacer que estas herramientas lleguen a más personas y beneficien a más jóvenes, pero también a docentes y otros quienes quieran formarse para tener más educación cívica y formación ciudadana. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta concretamente de los contenidos o de la metodología antes de pasar a la siguiente sección de esta reunión? Así que ya quedó todo despejado. Bien, entonces podemos continuar con lo siguiente. De todos modos, si les surge cualquier cosa, podemos, anótenla, tenemos otro espacio para hacer preguntas en otro momento posterior, así que están a tiempo. Entonces estábamos acá en las dudas. Y ahora entonces vamos a ver todo lo que leímos, todos los videos que vimos, todo lo que estudiamos, ahora lo vamos a poner a manos a la obra en la práctica. Entonces, la fase de implementación, que es lo que parte mañana o esta tarde, en cuanto terminemos esto, ya comienza para ustedes la fase de implementación, que oficialmente comprende desde el 28 de enero al 25 de febrero, casi un mes completo. Tiene dos momentos, esto es importante poder explicarlo. Primero, la preparación de lo que va a ser la escuela que cada una y cada uno de ustedes va a implementar, la Escuela Más Ciudadanía hecha por ustedes mismos, y luego la implementación de esa escuela, que viene con un reporte. Aquí me voy a detener un segundito en términos de esto de las fechas para contarles que vamos a tener una certificación presencial al término de febrero, lo más probable es que sea el día 26, y quienes tengan el interés de venir aquí a dependencias del ministerio a recibir su diploma en persona, quienes puedan hacerlo, sabemos que hay gente que quizás está un poco lejos, pero quienes puedan venir, necesitamos que nos envíen su reporte antes del 16 de febrero. Entonces también, si esto les sirve de incentivo para quienes están ahí en la playa, como decía el profe Mauricio, para hacerlo cuanto antes y enviarnos los resultados, cosa de que puedan entrar en la lista de quienes puedan venir presencialmente a recibir su certificado y tomarnos una fotito en persona y poder conversar de lo que fue la experiencia. A quienes no puedan venir, por supuesto que también vamos a tener una jornada de cierre con ustedes, esa va a ser de manera virtual, así que todos van a tener un cierre para que queden tranquilos con eso, pero sí hago hincapié en que quienes quieran venir presencial deben enviarnos la información de la implementación de su escuela antes del 16 de febrero, o sea, 16 de febrero como última fecha disponible para enviar eso. Y bueno, la fase de implementación, aquí hay como unos recordatorios y mínimos que queremos compartir con ustedes. La escuela, como bien se los hemos comentado antes, se puede realizar en una sesión larga, con una pausa entre medio, un pequeño recreo, o en dos sesiones separando el módulo 1 del módulo 2. Eso ahí es decisión de cada quien. Ambos formatos funcionan bien. Ustedes tienen que evaluar de acuerdo a su público, sus posibilidades, el lugar, qué es lo que funciona mejor. Lo importante ahí sí, yo ahí les agregaría que si lo hacen en dos momentos distintos, que procuren que las personas vayan a ambos, porque para
recibir el certificado de que hicieron el taller de la Escuela Más Ciudadanía, las personas tienen que haber cursado los 2 módulos. O sea, si fueron a uno solo, van a quedar a medias y no van a poder obtener su certificado. El mínimo con el que se puede realizar la metodología son 8 personas. O sea, además de ustedes, evidentemente, porque ustedes van a estar facilitando, 8 personas. Esto porque en el juego de roles hay que dividir a las personas en distintos grupos, ¿no? Y para tener una Cámara de Diputados y Diputadas, para tener un Senado y tener un mínimo de ejecutivo y un mínimo de ciudadanía, necesitamos tener 8 personas. Ese es el cálculo que hemos hecho acá internamente. Y lo mínimo que recomendamos realmente en verdad son 12 y a nosotros nos gusta ojalá de 15 para arriba, pero evidentemente entendiendo que esta es una primera escuela y de prueba, que ahí voy al siguiente punto, que la idea es que sea un espacio seguro, así que vuelvo ahí a tomar el ejemplo de con los amigos en la playa, eso está perfecto. Queremos que ustedes se sientan cómodos, que puedan explicar tranquilamente los contenidos, que puedan poner a prueba su guía de las dinámicas con estos grupos de personas, sin que exista una presión adicional de que el grupo está esperando algo que ustedes no saben si van a poder entregar o si los van a juzgar o si tienen que hacerlo muy bien porque les da miedo que los vayan a creer, lo que sea. Háganlo con su familia, háganlo con sus amigos, convoquen a los vecinos, a las vecinas, háganlo en un lugar donde usted se sienta cómodo para poder, sobre todo, experimentar lo que es ser facilitador o facilitadora de la Escuela Más Ciudadanía, para luego lanzarse al desafío de llevarlo a sus estudiantes, llevarlo a su lugar de trabajo, llevarlo a la gente que puede ser un poco más, que les puede o costar más o que pueden ser un poco más difíciles de administrar. Partamos por lo fácil. Eso es lo que nos interesa para que ustedes puedan vivir la experiencia, que pase de lo teórico al cuerpo y que con eso después ustedes puedan salir a una siguiente versión, a una siguiente vez, cuando hagan esto ya más seguros de haber hecho la escuela y haberla hecho de manera exitosa. Para esto, evidentemente, además de las personas que ustedes convoquen, es importante que preparen todo con antelación y tengan todo listo. Entonces, ahora, muy brevemente, nosotros queremos compartirle cómo ha sido para el equipo la experiencia de la Escuela Más Ciudadanía, porque la venimos haciendo hace ya varios meses, la lanzamos a finales de agosto y hemos estado de septiembre en adelante hasta ahora haciendo escuelas y hemos hecho hartas. El equipo ahí tiene ya, ahí, se sabe de memoria los guiones a estas alturas. Y hemos pasado por todo tipo de situaciones, hemos tenido que enfrentar distintas dificultades y nos hemos llevado también de eso buenas lecciones que queremos compartir con ustedes ahora, para también, ahora que estamos todos en esta misma comunidad y que somos parte de una como de un gran equipo de formadores de la Escuela Más Ciudadanía, contarles cómo ha sido también el camino para nosotros, lo recorrido, y que ojalá les sirva a ustedes de manera práctica y aplicable. Entonces, voy a partir yo, pero aquí vamos a hablar todos. Yo lo primero que me gustaría transmitirles es que se sientan seguros de su proceso. Acá ustedes piensen que están llevando la información a personas que tienen ganas de estar ahí, que tienen el interés de aprender y que quizás lo más probable es que no sepan de esto mucho. Entonces, y que en cualquier caso nunca han vivido la escuela antes. Entonces, aunque sepan del tema, no lo han vivido de esta manera, no lo han experimentado a través de estas dinámicas, entonces ustedes tienen algo muy valioso que ofrecerles. Y ustedes ya leyeron los contenidos, vieron las cápsulas, estudiaron de qué se trata, vinieron hoy día, están resolviendo sus dudas, o sea, van muy avanzados hacia convertirse en facilitadores y facilitadoras, que va a suceder muy pronto en cuanto hagan su propia escuela. Y nos importa transmitirles que al punto que lleguen a eso y estén frente a su público parados explicando de los poderes del Estado, de la jerarquía normativa, de la tramitación legislativa, se sientan empoderados con el conocimiento que ya han adquirido, porque han ido construyendo un camino que no ha sido poco. O sea, todo lo que ya han estudiado, piensen cuánto han aprendido desde que partió este programa hasta ahora, es muy valioso, ustedes ya lo tienen dentro suyo, confíen en eso. Y también siéntanse tranquilos de que no solo han estudiado muchísimo y han tenido la oportunidad aquí de resolver dudas y todo eso, sino que además la PPT de apoyo que ustedes van a tener tiene todo lo que necesitan para si hay algo que se les olvidó o no se acuerdan qué es lo siguiente que tienen que explicar.
la PPT está construida para que ustedes puedan de verdad apoyarse en ella y tiene ayuda a memorias de distintos tipos y nada de lo que ustedes tengan que explicar está ausente de la PPT. Entonces cuenten con ese material, tengan a mano también para ustedes sentirse más tranquilos y tranquilas el material de la jornada pedagógica, que es el paso a paso de cómo se hace la escuela, por si quieren revisar cómo se implementa alguna actividad a último minuto, y también el manual de contenidos donde está toda la información. Y en verdad está todo y más, mucho más, no solo lo que se hace lo que se dice en la escuela, sino más profundización que los contenidos que se abordan durante el taller. Entonces, ustedes equipados con eso están listos para conquistar el mundo realmente. Entonces, cuando se paren frente a su grupo, no tengan miedo, es normal sentir nervios, a todos nos ha pasado, pero también confíen en el proceso que ustedes están viviendo, en el tiempo y el empeño que le han puesto y traten de disfrutar esa experiencia, que en verdad cuando uno ya se atreve como a vivirla, es muy bonito porque lo que están haciendo un poco en la línea de lo que destacaban algunas de las personas que hablaron antes, es entregar herramientas de formación ciudadana para que podamos tener una democracia más fuerte. Y eso no es poco, es un tremendo aporte y siéntanse orgullosos por eso. Eso es lo que yo quisiera transmitirles de la experiencia, que tienen todo para hacerlo muy bien y no duden de ustedes mismos. Nosotros confiamos en ustedes, así que ustedes pueden confiar en ustedes mismos también. Eso. Entonces, bueno, aquí me callo, le doy la palabra a Moira de mi equipo para que pueda continuar con su experiencia de lo que ha sido hacer la escuela, que las ha hecho casi todas la Moira. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar en esta sesión. Yo soy Moira, soy parte de la unidad de participación ciudadana y como decía Margarita, también me ha tocado hacer varias implementaciones y yo les traigo un tip que quizá les puede servir mucho, especialmente porque aquí vimos que todos tenemos distintos públicos objetivos, no son solamente estudiantes, digamos, secundarios o estudiantes universitarios, van a haber amigos, van a haber personas relacionadas a las artes, a la cultura, y por lo mismo, mi tip va relacionado un poco a eso, y es que a nosotros nos ha servido mucho que en la escuela, que es algo que lo hemos mencionado también en el material que ustedes han podido revisar, pero creemos que igual es importante volver a recalcárselos, que ustedes puedan llevar a la escuela y presentar ciertos ejemplos prácticos de distintas leyes que puedan incidir en nuestra vida diaria. Si ustedes revisaron los materiales en el módulo 1, van a ver que parte el módulo con una actividad y luego mencionando por qué vamos a hablar de las leyes y cómo impactan en nuestra vida cotidiana. Y generalmente nosotros ahí introducimos algunos ejemplos prácticos. Y yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a establecimientos educacionales, como por ejemplo a estudiantes secundarios, nosotros siempre les llevamos un ejemplo que es esta ley que se aprobó hace muy poquito, que es la prohibición de usos celulares y dispositivos electrónicos en los establecimientos educacionales, especialmente para estudiantes de básica, de media, parvularia también. Y ahí nosotros igual les preguntamos a los chiquillos como, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta ley? ¿Esta ley les va a impactar desde marzo de este año hacia adelante en sus vidas cotidianas? Porque no van a poder utilizar, por ejemplo, los celulares en las salas de clase. Y eso nos genera también a nosotros una conexión con los chiquillos, nos genera como esa cercanía de nosotros no solamente venimos a exponerles el contenido y la materia, sino que queremos saber qué opinan ustedes, cuáles son sus percepciones, cuáles son sus opiniones, qué opinan respecto a una ley que sí les va a afectar en su vida cotidiana. Así que una de nuestras recomendaciones y mi recomendación personal es que puedan llegar quizá con una ley relacionada a o que esté relacionada como a las vidas cotidianas de su público objetivo, porque eso ayuda mucho a generar esa conexión con su público, a generar esa conexión entre ustedes que probablemente, como decía Margarita, van a estar como con quizá con mucha información en la cabeza y todo, pero eso también les ayuda un poco a darle esa bajada más práctica y también a que ustedes también se sientan más cómodos, cómodas implementando esta escuela y hablando de cosas que ustedes también conocen. Así que ese es mi tip, ojalá utilizar ciertos ejemplos prácticos porque eso ayuda mucho a la conexión con las personas y también a poder entender mucho mejor los contenidos. Así que eso, ese es mi tip por mi parte. Gracias, Moira, buenísimo. Marisa, vamos a tener un espacio para preguntas, si nos aguantas un poquito, pero
ahí mantén presente la duda y te vamos a dar la palabra en un ratito más. Cristóbal, Em, Gracias. Sí, también yo tengo un consejo como para poder dar, y a mí me ha servido mucho. A la larga, ahora nosotros tenemos que estar mirándonos como colegas formadores de la Escuela Más Ciudadanía. Somos pares, entonces está muy bien que la Moira, Paulina, yo, Margarita, le damos nuestros trucos especiales para que ustedes lo utilicen. Eh, a mí me genera me hace mucho más fácil la experiencia cuando ya estamos implementando las actividades prácticas. Siempre como que uno parte un poquito más, como más tieso haciendo la escuela y ya como vienen actividades prácticas desde el papelógrafo, la cartulina, pasando por la línea de tiempo y el puzzle piramidal, eso como que genera que el grupo, tanto de las personas que van a la escuela, pero también a quienes nos corresponde impartir el contenido, podamos generar ciertas alianzas, ciertas simpatías, particularmente yo. Me acuerdo de algunas personas que acá mismo están, que estuvimos en el mismo grupo, riéndonos y haciendo un poquito también más relajado el clima de algo que parecería ser súper estructurante. Y efectivamente es un tema muy importante, como bien decía Margarita, muy relevante para consolidar los valores democráticos y también, como decía el profe, que pueden eventualmente hoy día estar en una situación muy compleja a nivel mundial. Eh, pero poder también liberarnos y escuchar las opiniones de los demás, generar alianzas, ciertos acuerdos. Ustedes, no sé, pueden recordar que la escuela está súper atravesada por el concepto de los acuerdos. Entonces ustedes mismos llegar a acuerdos en las mismas actividades prácticas y con las dificultades que también conlleva, hace que esto que pareciera ser un poco tedioso a veces, sobre todo cuando se hace una sola tirada, se haga mucho más relajado y finalmente ambos módulos pasen a tener una liviandad, pero no por eso una falta de rigurosidad en su contenido, que hace que la gente en su mayoría le guste mucho la experiencia. Y yo me imagino que ustedes estén acá, parte un poco de esa constatación. Ese es mi consejo. Les sirve. gracias Cristóbal. ¿Y Paulina? Gracias, Margarita. Bueno, bienvenidas a todos. Y mi consejo que les voy a dar para, en honor del tiempo, ir avanzando, es que ustedes al revisar el material se dieron cuenta que en el primer módulo, la primera parte, nosotros nos presentamos, ¿cierto? Comentamos cuál es nuestro nombre y cuál es nuestro hobby. Ahí una recomendación, aparte de conocer a las personas y saber sus nombres, es detectar posibles líderes y posibles agentes claves que nos van a ayudar en el desarrollo de la sesión. Es decir, en ese momento ustedes pueden buscar potenciales socios, personas que a lo mejor o tienen un conocimiento más profundo del tema, que a lo mejor están más cercanos, sobre todo aquellos que trabajan con organizaciones de la sociedad civil o con estudiantes universitarios y que son personas que a lo mejor tienen un conocimiento un poquito más profundo. Entonces, ellos pueden ser a lo largo del desarrollo del módulo un muy buen aliado para nosotros y ayuda a suavizar la relación que existe entre las personas que participan de la implementación de la escuela y ustedes como facilitadores. Entonces, al momento de generar las dinámicas, estas personas pueden sernos muy útiles porque nos pueden ayudar, nos pueden acercar conocimiento, pueden explicarle también al grupo si es que a lo mejor uno no conoce tanto el tipo de público con el que se está relacionando y esa persona sí es un nexo, es un mediador. Entonces, o al momento de hacer la actividad del juego de roles, que es en el módulo 2, esta persona o estas personas que nosotros podamos identificar como posibles líderes o agentes claves, nos pueden ayudar a sobrellevar de mucho mejor manera el desarrollo de los módulos. Así que ese sería como nuestros consejos para que ustedes tomen notita y puedan aplicarlos en sus escuelas. Súper, muchas gracias, Paulina. Sí, eso, y en ese último punto, de hecho, bueno, esos agentes claves
siempre hay, son movilizadores del resto del grupo y es bueno, por ejemplo, distribuirlos en los distintos grupos que se conforman en el juego de roles para que haya alguien ahí como un motorcito moviendo a los demás cuando identificamos que están esas personas ahí, que siempre hay unos líderes naturales en todos los grupos en que implementamos escuelas. Entonces, bien, bueno, eso ha sido un poco nuestra experiencia, tendríamos mucho más para contarles, pero escogimos traer estas pequeñas cápsulas de información. Y dicho eso, vamos a continuar entonces con lo siguiente, que ya es entrar de lleno en lo que ustedes van a tener que hacer en la etapa de implementación, que como bien les decía anteriormente, tiene dos momentos. Vamos primero a preparar la escuela que vamos a realizar y luego la van a realizar y nos tienen que contar sobre aquello. Y para eso necesitamos que nos manden información en esos dos momentos. Y para esto le voy a dar el pase a Paulina para que pueda contar concretamente de qué se trata cada una de estas dos instancias. Perfecto, muchas gracias Margarita. Entonces, bueno, a continuación vamos a revisar todos los insumos y procesos y flujos que ustedes deben ir cumpliendo para hacernos llegar la información del proceso de sus respectivas implementaciones, ¿ya? Así que a lo largo de esta parte, si a alguno de ustedes le surge alguna duda, anótela para que lo podamos resolver al finalizar la exposición, ¿bien? Entonces, lo primero es entender que el proceso de implementación que comienza de manera efectiva en la plataforma el día de mañana, porque hoy día es la fase número 3, que es la de la jornada, pero mañana a partir de la fase 4 empieza la implementación, se va a dividir en dos momentos, ¿ya? Que son concatenados. Lo primero es que tenemos la preparación de la escuela que ustedes van a implementar. La preparación de la escuela ustedes no las van a reportar de manera previa a su implementación a través de un formulario que les vamos a hacer llegar y que también va a estar disponible en la plataforma. Esta preparación se tiene que informar una por grupo, es decir, si usted va a realizar su Escuela Más Ciudadanía con algún compañero o compañera dentro del programa de formación de formadores, basta que una persona nos reporte por todos, ¿bien? Entonces, ¿qué nos va a dar cuenta esta información que ustedes nos van a remitir? Lo primero es darles un acompañamiento oportuno al proceso de su implementación. Como ustedes nos van a contar cuándo va a ser, dónde va a ser, a nosotros nos va a dar el tiempo de poder comunicarnos con ustedes y poder chequear si están con todos los requerimientos resueltos antes que tengan que implementar su escuela para que ustedes estén tranquilos. Por otra cosa, nos va a ayudar a identificar necesidades comunes. Si durante la preparación nosotros recibimos muchas de estas en donde se compartan y se repitan ciertas necesidades o requerimientos, a nosotros nos va a permitir tomar esa necesidad y poderles dar respuesta a lo mejor de manera más global a todo el curso, a todo el grupo, ¿ya? Y, por supuesto, apoyar en la implementación de manera correcta y efectiva, sobre todo a lo mejor los temas logísticos, porque si algunos de ustedes nos dan cuenta de sus realidades donde las van a ejecutar, a nosotros nos da la posibilidad de poder conocer estas condiciones y darles a lo mejor alguna sugerencia de cosas que deberían hacer a partir de la experiencia que nosotros tenemos para que su escuela esté lo más limpiecita posible antes de ejecutarla y ustedes vayan muy tranquilos a su implementación. Posteriormente, tenemos el proceso de reporte. El proceso de reporte viene cuando ustedes ya ejecutaron su escuela. Ya la realizaron, ya la hicieron, ya están listos, ya pasaron por el proceso. Y este reporte se va a realizar a través de un documento de Word que también vamos a poner a disposición de todos ustedes en la plataforma y también posiblemente la vamos a hacer llegar por correo por si hubiera alguna situación. Recuerden que la plataforma tiene varias fases. En todas las fases van a estar todos los materiales para que ustedes estén tranquilos. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos va a permitir este proceso de reporte? Primero, dar seguimiento a las escuelas que ustedes realizaron. Es decir, cómo se realizó, cuándo se realizó, cuántos fueron las personas y con esa información podemos sistematizar las experiencias que ustedes como formadoras y formadores tuvieron a lo largo de esta escuela. Y por último, no menor,
que este es el requisito que ustedes tienen que cumplir para que puedan acceder a su certificación. Bien, acá es importante recalcar que al contrario de la preparación, el reporte es individual, porque tal como lo dice el segundo punto, la sistematización de las experiencias de ustedes para nosotros es fundamental y eso es un proceso individual. Por más que la implementación sea de manera colectiva, pueden estar con 1, 2 o 3 compañeros más, el reporte tiene que ser de manera individualizada porque a nosotros nos interesa su retroalimentación en el proceso de cómo fue y cómo se realizó la Escuela Más Ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la información que nosotros les vamos a solicitar para cada una de estas instancias? Para que ustedes las conozcan, cosa que si tienen alguna duda, no les pueden hacer al finalizar esta sesión. La primera, la parte de la preparación, tal como yo les comentaba, va a ser un formulario tal como los que hemos hecho llegar anteriormente. Se va a solicitar los datos personales de la persona que lo está rellenando, pero también les vamos a solicitar los datos de sus compañeros o compañeras con quienes van a hacer la implementación. Entonces, si usted va a realizar la implementación de su escuela con algún compañero, recuerde solicitarle los datos, ¿ya? Para que usted los tenga a mano y pueda subirlos. Posteriormente vamos a solicitar datos de lugar y fecha, cuándo usted lo va a realizar, en qué lugar. Respecto al tema del lugar, por ejemplo, si ustedes no tienen todavía el lugar físico como mapeado, basta con que nos digan su comuna y región. Con esto, para empezar, a nosotros nos sirve. Pero si a lo mejor ustedes, al momento de reportarnos la preparación de su Escuela Más Ciudadanía, ya tienen, por ejemplo, el lugar, no los pueden decir también. Por ejemplo, nosotros vamos a realizar la Escuela Más Ciudadanía en la sede social de la Junta de Vecinos Tres Álamos de la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, por ejemplo. Así, si ustedes tienen esa información, no las pueden reportar. En el caso de que no cuenten con ella, con comuna y región, para comenzar, estamos muy bien, ¿ya? Si es el proceso de preparación. También la fecha que ustedes pretenden hacerla, esa es muy importante porque a nosotros nos da el dato para poder acompañarnos y comunicarnos con ustedes oportunamente para darles seguimiento y apoyo en la implementación. Luego, el origen del público que va a asistir a su Escuela Más Ciudadanía. ¿Quiénes son? ¿Son familias, son amigos, son compañeros de trabajo, compañeros de universidad, o son personas de la sociedad civil porque ustedes a lo mejor trabajan con alguna agrupación o asociación, o una cantidad de cada uno de ellos, ¿ya? Podrían ser mezclados. A lo mejor usted en su escuela va a tener 2 familiares, un compañero de la universidad, del trabajo, y a lo mejor algún vecino de una junta de vecinos, ¿ya? Con que a nosotros nos reporten eso, nos da la información necesaria para poder darles la compañía, para poder darles todos los datos que ustedes requieran anteriores a la implementación para que esta resulte de la mejor manera. Y finalmente va a haber una instancia de dudas. Si ustedes al momento de la preparación les surge alguna duda, nos las pueden dejar ahí a modo de pregunta y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para poder resolverlas. Luego tenemos el reporte. El reporte, entonces, como les mencionaba, se va a realizar en un formato tipo Word, y aquí ya nos tienen que dar el detalle lo más exhaustivamente posible de la realización de su Escuela Más Ciudadanía. Lo primero son como los datos, es decir, la fecha o el día o días en cuales se implementó la escuela. Y como decía Margarita al principio, ustedes pueden realizar la implementación en un día de manera de corrido o realizarla en 2 sesiones distintas. No hay ningún inconveniente en ello. Nos reportan los días que se realizó. Luego, región, comuna nuevamente, y ahí sí que nos detallen el lugar en el cual se ejecutó con la mayor precisión posible. Si fue una casa particular, si fue una sede vecinal, si se consiguieron a lo mejor la sala en un colegio que justo estaba desocupado durante el verano, etcétera. Cualquier información respecto al lugar para nosotros es fundamental para poder entender el contexto en el cual se implementó esta Escuela Más Ciudadanía. Luego, caracterizar a este público. Finalmente, ¿quiénes llegaron a esta actividad? Familias, amigos, compañeros de trabajo, personas que son pertenecientes a la sociedad civil y, por supuesto, el número de personas total que lograron llegar
a la actividad, ¿ya? Y que fueron las personas que se participaron de la Escuela Más Ciudadanía que ustedes como facilitadores implementaron. Y luego tenemos una sección, y que por esto es muy importante que el reporte sea individual, que tiene que ver con las reflexiones en torno al proceso. Bien, entonces el primero que vamos a preguntar es ¿qué aspecto de la implementación de la Escuela Más Ciudadanía ustedes destacarían? Y ahí tienen toda la libertad de poder expresar cómo fue su proceso de manera individual, porque a lo mejor 2 o 3 personas realizaron la misma escuela, pero a lo mejor para cada uno de ellos la experiencia fue distinta. Por eso nos es importante que el reporte sea individual. Y luego, ¿qué retroalimentación le harías al equipo de la Unidad de Participación Ciudadana de SECPRES? Principalmente respecto al programa de formación de formadores, que es este. Que nos cuenten cómo fue su experiencia, cómo lo vivieron, para que así nosotros podemos tener la mayor cantidad de data posible para poder ir siempre hacia adelante y poder mejorar, ahí tal como decía el profe Mauricio, que esto continúe, ¿ya? Por eso hacemos hincapié de que este proceso de reporte tiene que ser individual. Y finalmente, la evidencia. Ahí muchos nos preguntaban, ¿cómo esto se va a evidenciar? Primero, con fotitos, con algunos videos, si tienen la posibilidad de grabar. Todo esto puede ser con el celular, no necesitamos otro tipo de evidencia, y algunas listas y documentación que vamos a revisar a continuación en el caso de que sea pertinente, ¿ya? Ese sería entonces como los 2 momentos que ustedes tienen que llevar a cabo para realizar tanto la preparación como luego el reporte. Entonces, los entregables que ustedes necesitan para reportar la implementación, lo primero es el documento para rellenar con el reporte, que es un documento Word, como yo les acabo de mencionar, con todas las categorías y los campos que mencionamos anteriormente, con los espacios para que ustedes puedan ir escribiendo y rellenando de manera muy simple, y por eso lo hemos realizado en formato Word, para que nadie tenga conflictos en poder abrirlos en sus computadores, ¿ya? Posteriormente tenemos la lista de asistentes. La lista de asistentes es un documento muy importante porque si queremos certificar a las personas que realizaron la Escuela Más Ciudadanía, nosotros necesitamos estos datos, ¿ya? Y también es la evidencia que nos da cuenta que ustedes realizaron esta Escuela Más Ciudadanía y que estas personas realizaron la escuela, la vivieron. Entonces, lo primero es que va a salir el nombre de los facilitadores, si usted implementó con su compañero o compañera, el nombre de todas las personas, luego la fecha en la que se realizó la escuela y el lugar. Ahí a lo mejor nos bastaría solamente con la comuna y región, solo para tener identificado. En la fila número 7, como ustedes pueden identificar, hay un ejemplo que está escrito en color gris para que les sirva a ustedes de referencia cuál es el tipo de información que nosotros necesitamos. Bien, entonces aquí tenemos la fecha, luego identificar si esa persona pertenece a alguna organización o institución. En el caso de que no se puede poner no aplica, no pertenece, no pasa nada, pero si cumple con eso, sería muy bueno identificarlo. Posteriormente, el tema de la asistencia. Si la persona asistió a uno de los 2 módulos o a ambos módulos. Aquí cabe destacar que es muy importante recordarles que las personas que van a recibir la certificación son aquellas que pasaron por ambos módulos. ¿Bien? Entonces, si alguien por X motivo pues solamente al módulo 1 y a la segunda parte no pudo estar, se tuvo que retirar, esa persona lamentablemente no va a poder optar a su certificación. Por eso hay que tratar de intencionar de que vayan a toda la escuela, ¿ya? Posteriormente, los datos personales de la persona, los nombres, posteriormente los apellidos, el RUT con su dígito verificador que tiene que estar en una columna aparte, la edad, la nacionalidad, el género, la categoría, por ejemplo, si es un profesor de educación media, de básica, si es un representante de la organización civil, si es un estudiante de secundaria o universitario, etc. Si aplica, también pueden agregar la carrera, curso, profesión u oficio que la persona tiene, ahí es como de libre llenado. Si pertenece a algún pueblo originario, por ejemplo, la persona ahí declararlo. Aquí pasemos un poquito. Gracias, Moira. El correo electrónico, aquí es muy importante que las personas escriban muy bien el correo electrónico porque esa es la manera que a ellos les va a llegar su certificado, ¿ya? Chequear bien, insistirle bien a los participantes que escriban bien sus correos porque se va un punto, se va una coma, se va una letra de más, ese correo ya no llegó, ¿ya? Entonces ahí hacer hincapié
en sus participantes que escriban bien su correo. Y luego identificar en el caso de que contemos con niños, niñas o jóvenes en nuestra implementación, ¿ya? Que eso es bueno tener en cuenta que el tratamiento de datos de menores de edad tiene un trabajo especial, así como, no sé, por ejemplo, las fotografías, ¿ya? Al momento de que ustedes se enfrenten a grupos con menores de edad, siempre preguntarle a los niños o a las niñas, ¿tú quieres salir en las fotografías? Si es que dicen que sí, no hay ningún problema, si no, tomar medidas para que estos niños no salgan, a lo mejor sacarles las fotitos de espalda o solamente las manos, de alguna manera que no se pueda evidenciar que identificar el rostro de este menor de edad. Tal como decíamos, esta información ya está toda cargada en la plataforma. Ustedes ya pueden descargarla en este momento, tanto en la fase 3, que es la que estamos en este momento, como en la fase 4, que empieza el día de mañana. Luego, por supuesto, tenemos las fotos y los videos. Ahí, durante la implementación, si usted además está con algún compañero o compañera implementando, recuerde que vayan sacando fotitos de los procesos, de ustedes exponiendo, de las actividades, que den cuenta de cómo realizaron el proceso, para que ustedes no los puedan mandar después. Pueden ser videos cortitos de 10 segundos, 15 segundos, que a nosotros nos muestre un poco la dinámica de cómo funcionó. Bien, además, se van a juntar los protocolos de uso de imágenes de niños, niñas y jóvenes, en el caso de que ustedes trabajen con esos públicos, y también el consentimiento en el caso de que lo requieran. ¿Ya? Si en este punto alguien más adelante tiene alguna duda, nos puede comunicar puntualmente para resolverla, pero para que ustedes tengan ahí los datos a mano. Bien, tal como les mencionaba, todos los formatos van a estar disponibles en la plataforma, tanto en la fase 3, que es hoy, como a partir de la fase 4, que es la que dura el mes completo, hasta que se termine esta fase que es de la implementación. Bien, y toda la información se debe enviar luego al correo, que es el correo donde les ha llegado siempre toda la información. Bien, para que ustedes no se pierdan, siempre se va a ocupar el mismo correo electrónico. Bien, y lo último, pero no menos importante, es recordarles que mañana tenemos una ejecución de una escuela más ciudadanía, que también les hicimos llegar la invitación, pero todavía están a tiempo de inscribirse. Esta actividad se va a realizar mañana, miércoles 28 de enero, a las 9:30 de la mañana, en dependencias del Ministerio. Esto queda en el edificio Bicentenario, Teatinos 92, al ladito del Metro La Moneda. Entonces, quien desee participar aún está a tiempo, puede escanear el código QR, pero también le vamos a hacer llegar la información por el chat de esta sesión para que ustedes puedan inscribirse, porque esta es la manera que ustedes tienen para poder vivir la Escuela Más Ciudadanía como participantes, ¿bien? Porque con eso va a ayudar a despejar y consolidar un montón de conocimientos que a lo mejor ustedes ya lo adquirieron de manera teórica, pero con la experiencia les va a ayudar a cerrar, a definir y a pulir ciertos conocimientos que ustedes pueden haber adquirido durante su proceso de autoaprendizaje. Ahí Daniela está promocionándolo, dice que es una excelente experiencia. No queríamos decirlo nosotros porque podía venir de muy cerca la referencia, pero es verdad. Así que muchas gracias. Ahora entonces abrimos la ronda de preguntas, dudas y comentarios, principalmente del tema de la implementación, de la reportería, de todo lo que expusimos en esta segunda parte. Y ahí tanto Margarita como mis compañeros podemos ir respondiendo a sus consultas a medida de que vayan haciéndolas. Así que comenzamos con las preguntas. Eva, que tenía la manito levantada desde el principio. Te escuchamos, Eva. No, la pregunta es cortica. En su experiencia, ¿cuánto dura la jornada completa? Para ver si se puede hacer, porque yo creo que es más práctico hacerlo en una sola jornada que hacerlo en 2 módulos, porque después la gente no va a ir al segundo, no todos van a ir. Entonces, en su experiencia, ¿cuánto dura la jornada completa? Sí, gracias por la pregunta, esta es muy buena, porque aparte les puede servir un montón al resto de los compañeros y compañeras. Cada módulo tiene una duración de 1 hora 20 minutos, a veces 1 hora 30. Entonces, si tú la haces en una sola sesión, nosotros sugerimos que la hagas de 1 hora 20 cada módulo, con un pequeño receso de unos 20 minutos para que las personas puedan descansar,
aproveches también de preparar el material de la segunda, del segundo módulo, y luego 1 hora 20 más. O sea, en una jornada AM o una jornada PM, tú puedes tener la escuela implementada de manera completa. Es un poco la experiencia que vamos a vivir mañana acá. La escuela que se va a realizar mañana acá en el ministerio es esa modalidad. Se realiza el módulo 1, tenemos un pequeño break y luego el módulo 2 completo. Esa, sin desmedro del contenido, funciona muy bien, porque la gente termina de consolidar el conocimiento. ¿Te respondemos, Eva, la consulta bien? Sí, 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 Sí. gracias. Más o Súper. menos eso es lo que yo pensaba, pero está bien. Sí, súper. Marisa. Ya, muchas gracias. Mira, yo tenía distintas preguntas. Una era en relación a los consejos. Uno era si, pensando en lo que había aconsejado Moira, si conviene contar con información previa de participantes. Ponte tú, estoy pensando en que, no sé, seguramente voy a llamar a algunos familiares, qué sé yo, pero también, por ejemplo, hay gente del edificio, voy a preguntar ahí si es que hay alguien que esté interesado. Pero yo estoy hace poco ahí, no los conozco, no tengo idea. Entonces, porque también puede ser interesante, o sea, pensando también en el consejo de elegir una ley que pueda hacerte, que tenga impacto, ¿no? Como, y si es así, a lo mejor conviene para poder hacer la selección, no sé, pedirles que se inscriban, no sé, que den un par de datos, no lo sé, como eso. Y también, pensando en su experiencia, si conviene que sean como un grupo muy diverso o si conviene que sean como más parejitos. Porque también hay, por ejemplo, la elección de la ley, no sé, pues si tengo niños, si tengo no sé qué, tengo adultos mayores, de todo, a lo mejor puede ser más complejo la ejemplificación o qué sé yo. Eso. Y lo último que tenía es respecto al consentimiento informado. Consentimiento informado solo refiere al uso de imágenes y de la información de los participantes, porque o para todos solo cuando hay menores de edad, porque si hay menores de edad, yo entiendo que debería ser un asentimiento con un consentimiento y autorización de los padres, y eso Sí. puede ser demasiado enredoso, no sé. Y eso es una pregunta aquí. Súper. Voy a dar yo un primer paneo de las preguntas que hizo Marisa, y ahí si alguien más del equipo quiere complementar, súper bien. Respecto a tu primera pregunta, que es el tema de la inscripción, si tú vas a apuntar posiblemente a un grupo muy heterogéneo, que es de a lo mejor de tu edificio, qué sé yo, de tu condominio, desconozco, sí, nosotros te sugerimos que a lo mejor puedas inscribirlo, a lo mejor hacerlo vía WhatsApp. A lo mejor no hacer un formulario, porque a lo mejor para la gente puede ser un poco lento, pero quizás decirle, las personas interesadas, mándenme un WhatsApp, y a lo mejor ahí solicitarles alguna información. Datos básicos, a lo mejor su edad, su género, oficio o actividad o profesión, para a lo mejor conocer un poco cuál es el nivel de variopinto del grupo con el que vas a trabajar. Ahí sí, sí te lo sugerimos, porque claro, si tú me dijeras todos son parte de una organización, no es necesario, pero si va a ser muy variopinto, quizás sería bueno, y además después puedes tener control de las inscripciones, ¿ya? Que eso es importante. Luego, respecto a si nosotros te sugerimos si el grupo puede ser diverso o no, hemos trabajado con grupos mezclados y con grupos como focalizados, y ambos han funcionado muy bien. Ambos tienen sus fortalezas, casi no tiene desventaja, pero cada uno tiene sus fortalezas bien marcadas. Por ejemplo, el caso de trabajar con grupos que son focalizados, por ejemplo, todos partes de un curso, o compañeros de trabajo, o compañeros de colegio, de universidad, la gente se conoce, ¿ya? Entonces eso genera más control del grupo a nivel humano para uno como facilitador, porque la gente ya tiene una cercanía, pero lo positivo de trabajar con grupos heterogéneos es precisamente los niveles distintos de conocimiento de las cosas que tienen y de las experiencias. Entonces, por ejemplo, si uno cuenta con un grupo con personas mayores y ellos comparten con estudiantes universitarios, el cruce de información es muy interesante, porque no sé, por ejemplo, la experiencia de las personas mayores aportan mucho a las personas más jóvenes, pero las personas más jóvenes a lo mejor están más al día con temas de, no sé, tecnología,
que de repente salen, no sé, temas de inteligencia artificial o cosas así. Entonces, se genera una situación muy positiva, ¿ya? Y muy bonita. Y si tienes la posibilidad de que el grupo sea heterogéneo, porque a lo mejor tu realidad es que va a ser así, sacarle el jugo y tratar de intencionar que a lo mejor los grupos que tú hagas para realizar las actividades sean precisamente heterogéneas. No que todos los jóvenes estén juntos y no toda la gente y no todas las mujeres juntas, que es como un poco natural que nos pasa eso. Ahí tu trabajo también como facilitadora, si vas a estar además con algún compañero, que sería lo ideal, intencionar eso, como mezclemos las personas, eso, verlo de antes y hacer que los grupos sean diversos. Y respecto al tema del asentimiento, claro, en el caso de niños, niñas y jóvenes, hay que solicitar, en el caso de que ustedes estuvieran en alguna institución trabajando, el consentimiento informado que tiene que venir firmado. Ese documento también está en la plataforma. Si ustedes lo necesitan, está ahí, ya, y pueden revisarlo. Y en el caso de los menores de edad es el asentimiento, o sea, consultarles si ellos quieren aparecer en las fotos, si quieren estar ahí, perfecto. Y en el caso de los adultos, yo creo que siempre es bueno mencionarlo, como se van a sacar fotografías, se van a sacar videos que van a tener un uso de reporte institucional. Puede ser que alguien no quiera aparecer y está bien, y tomar las mismas medidas, que a lo mejor no aparezcan en las fotografías, etc. Si alguien quiere complementar. Yo quiero complementar algo Súper. respecto a la primera pregunta que hiciste, Marisa. Quería preguntarte en qué comuna vives. En Ñuñoa. Ñuñoa, perfecto. Bueno, mira, para darte también un ejemplo quizá más práctico y que te pueda servir, nosotros aparte de llevar, por ejemplo, ejemplos de leyes que puedan ser de interés al público, también hacemos una comparación en una parte del módulo 1, como las primeras partes aparecen ciertas leyes que han impactado en la vida de muchas personas, por ejemplo, la gratuidad universitaria, el IFE. Y ahí aparecen unas cifras de a cuántas personas han beneficiado. Y, lo que nosotros hacemos es que con esas cifras, para públicos que los reúnen generalmente zonas geográficas, es decir, no sé, por ejemplo, vamos a un colegio que está ubicado en Ñuñoa o vamos a un colegio que está ubicado en San Miguel, por ejemplo, nosotros llegamos con el dato de cuántas personas viven en esa comuna. Entonces, les preguntamos, ¿ustedes saben cuántas personas viven en esta comuna, por ejemplo, en Ñuñoa? Ya sí van a decir algún número, quizás se acerquen, quizás no. Y ahí nosotros después volvemos un poco a los ejemplos que les damos y les decimos, bueno, a partir de cuánta gente vive en Ñuñoa, esta es la cantidad de gente que se ha visto beneficiada por estas leyes. Y por lo tanto puedes hacer esa comparación, no sé, Bueno. las personas beneficiadas de la gratuidad son el triple de las personas que viven en Ñuñoa, por ejemplo. Y eso igual sirve mucho para poder dimensionar también cómo afectan estas leyes en la vida cotidiana de las personas y a cuánta gente ha podido llegar. Creo que eso igual te podría servir pensando en que Sí, si lo quieres súper. hacer dentro de tu condominio, que son todas personas que viven en la misma comuna, puede servir igual. Muchas Sí, gracias. y Muchas ahí gracias. también agregar que, bueno, hay una gran mayoría de las leyes nos afectan a todos. Entonces, si tienes Sepa. un grupo muy diverso, yo creo que es fácil escoger ahí cosas que nos impactan. No sé, bueno, en la PPT hay algunos ejemplos que son bien universales, pero hay, en el fondo ahí ve tú como lo que a ti te interese también y decir como, bueno, esta ley, yo soy muy consciente de que esta ley a mí me impacta directamente y a mí y a todos ustedes han pensado que esto es una ley porque uno de repente no sabe, pero, o sea, por ejemplo, nos gusta decir que en el fondo uno va transitando por la vida y en cada momento hay leyes que están rigiendo sobre lo que uno está haciendo, a pesar de que uno no sea consciente de que esas leyes están operando. Entonces, ¿cómo hacer visible eso? O sea, ahí es un desafío para ti como facilitador escoger algo que le haga sentido a las personas. Y yo quiero detenerme un segundito antes de pasar a la siguiente. En el tema de las personas, chicos menores de edad, niños, niñas y adolescentes o jóvenes, es muy importante si es que ustedes van a tener jóvenes en su escuela que sean menores de edad, que venga el consentimiento.
Eso para Ya. nosotros es esencial. O sea, nosotros no podemos recibir imágenes, por ejemplo, de personas menores de edad que no vengan con un consentimiento, porque eso en el fondo son imágenes que no podemos utilizarlas. O sea, eso es bien importante, como hacer hincapié en ese punto, el consentimiento. El asentimiento también genial si está, pero el consentimiento es como muy, muy clave. Mm. Ujú. Súper, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta de Eva? Sí, lo que iba a decir cuando la compañera Marisa estaba hablando sobre lo que ella preguntó del registro. Yo estaba pensando, yo voy a hacer el taller con mis voluntarios de mi ONG. Yo soy una organización migrante. Entonces, a nosotros nos afecta la ley de migraciones, la 20.500. Hay una que están específica y hay una ley que se está discutiendo en el Congreso que es la miscelánea, también nos afecta. Entonces, con eso tengo más suficientes ejemplos. Y también tenemos la estadística de cuántos migrantes hay en... Bueno, la gente que va a estar allí conoce sobre lo que nos afecta a nosotros la cuestión de migración. Lo que yo pensaba hacer es un drive para que se inscriban con los datos que ustedes están poniendo en el formulario, de manera que ese día la gente solamente tenga que firmar. Porque si yo dejo que la gente vaya y llene manualmente la planilla, se ponen los correos malos, rayan la planilla y la planilla se ve horrible, porque ya me ha pasado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un drive con esos datos, que la gente se inscriba y los que asistan ese día que firmen la asistencia que llegar. Que la que va a quedar en blanco fue la gente que no llegó, porque se inscribió pero no llegó, que siempre hay gente que se inscribe y después no aparece. Eso es lo que pienso hacer yo en el caso nuestro. Así me queda a mí el digital y ustedes se quedan con la información que necesitan, pues. Se puede, ¿no? Sí, claro. Si te es más fácil además para reportar, no hay problema. Claro, es más Como fácil, sí. claro, como comentábamos, el material, el documento de Excel de la lista está online. Entonces tú la descargas y si después quieres subirla a un Drive y después compartir ese enlace, ese link, no hay ningún problema. Ahí nosotros lo dejamos a disposición. Si hay para alguien es más cómodo imprimirlo y prefieren que las personas lo llenen a mano porque a lo mejor, no sé, su grupo objetivo no tiene mucha relación con los computadores, a lo mejor les es más fácil hacerlo a mano, ni un problema. Ahí cada persona puede adaptarlo según la realidad de cómo lo va a implementar. No hay ningún inconveniente. Gracias, Eva. Profe Mauricio. Hola, hola. Básicamente es preguntar respecto de la actividad del día de mañana, a la cual yo ya me inscribí. Sería un poco una reiteración de esta primera jornada que tuvimos un par de semanas de inducción. ¿O es diferente? No, es vivir la escuela más ciudadanía. Es que ustedes van a participar de la escuela más ciudadanía. Ustedes van a vivir los dos módulos y que van a ser implementados por nosotros como equipo de la Unidad de Participación Ciudadana. Ustedes van a vivir lo que después van a enseñar. Perfecto, pero se replica un poco lo que hicimos con no es la misma actividad, entonces, ¿no? ¿No? Ah, ¿No? perfecto, Sí. perfecto. A lo mejor Cristóbal quiere agregar algo. Ok, gracias. Sí, perdón, disculpa, profe Mauricio, usted se refiere a, porque yo me acuerdo que usted fue parte ya de la escuela, usted ya hizo la escuela como, digamos, como, no como formador, sino como alguien que vivió la escuela, tal cual dice Paulina. Entonces, yo no sé si usted se está refiriendo a eso o a las demás actividades que han sido parte de la formación, como esta, por ejemplo. Exactamente a eso. En mi caso sería una repetición de la actividad. Claro, donde estuvimos juntos ahí en el mismo grupo, Sí, sí, sí. sería lo mismo. Yo creo que el único plus que puede tener en el caso para usted, que ya vivió la escuela, es que ahora, como ya la vivió y ahora va a ser formador, puede venir con una perspectiva de resolver algunas cosas metodológicas, que sé yo, sacarles provecho desde esa mirada. Pero es lo mismo que hicimos la vez que nos conocimos. Ah, perfecto. Es que como hay 40 cupos, también preferiría en este caso dejarlo para aquellas personas que no han vivido la experiencia. Porque yo ya la viví. Me encantó, por supuesto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Gracias. Gracias Ahí ahí sobre por eso, cederlo. dos cositas. Bueno, aclararle al resto de las personas de que
no es que hayamos hecho una escuela más ciudadanía y que ustedes se la perdieron, sino que el profe Mauricio llegó por otra vía a una escuela que habíamos organizado aparte de este programa de formación, para que lo tengan claro. Es posible que quizás otras personas que están conectadas acá también hayan estado en alguna de las escuelas más ciudadanía que hemos hecho, pero para formadores y formadoras no la hemos hecho todavía. Entonces, si usted llegó al programa de formación, no ha vivido la experiencia de la escuela aún. Eso, por si acaso, para el resto que quizás se están preguntando como ¿cuándo una escuela? Ya, sí, no la hemos hecho todavía para formadores. Y lo otro ahí directamente para el profe Mauricio, tenemos 40 cupos efectivamente, tenemos 50 personas inscritas, pero sabemos que hay personas que no llegan y si tuviéramos 41 no hay ningún problema. Si usted quiere venir mañana va a estar muy bienvenido y va a ser un valioso para nosotros también poder contar con la retroalimentación en el momento de la formación. Así que no deje de venir por el tema de los cupos, pero si cree que ya vivió la experiencia y con eso es suficiente, también se entiende y usted ya la tiene en el cuerpo, pero no por un tema de límite, cupos limitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos todavía el micrófono abierto para quienes quieran hacer sus consultas de la implementación, de la reportería, si tienen alguna consulta metodológica para poder preparar su escuela y para poder a lo mejor después enviarnos la información. Es el momento. Así que dejamos el micrófono abierto. Al parecer quedó todo clarito. De todos modos, les reiteramos que en la plataforma ustedes pueden mandar sus consultas. Al entrar hay una parte que dice enviar consulta y nos llega automáticamente. Usted pone su nombre, como el tema que quiere consultar y despliega toda la consulta. Y además, lo bueno de esa consulta es que no solamente nos llega a nosotros, sino que está disponible en la plataforma, cosa que cualquier otro compañero o compañera que la lea le puede servir esa respuesta, ¿ya? Y a lo mejor le puede ayudar también a despejar dudas. Bien, y por supuesto que además está el correo. O sea, si siguen teniendo consulta, alguien no encontró el botón, ni un problema, nos pueden escribir al correo donde siempre le hemos hecho llegar toda la información. No hay ningún, ahí Cristóbal lo reiteró para que lo tengan a manito, ¿ya? Por si tuvieran cualquier duda, están preparando la implementación y surgió algo antes de enviar el formulario, ni un problema. Pueden mandarlo por correo electrónico y también por el botón de preguntas de la plataforma.